Hola a todos, en este video se abordará el tema relativo a la indemnización de trabajo por despido, por lo que, a manera de introducción, se debe contextualizar ¿qué es? La indemnización por despido es la obligación que debe asumir una empresa al rescindir el contrato de un trabajador. Claro que esto aplica solo en ciertas circunstancias. Sin embargo, usualmente surge la confusión y muchos piensan que cualquier tipo de extinción de contrato dará lugar a una indemnización, pero esto no es así. La indemnización por despido en México es uno de los derechos laborales contemplados en la Ley Federal del Trabajo. Como tal, se trata de una protección para la fuerza laboral en caso de pérdida de su fuente de empleo. Así, cuando la relación laboral termina por la voluntad unilateral del empleador, sin que se pueda acreditar alguna de las causas de rescisión previstas en la Ley Federal del Trabajo, la empresa tendrá que calcular la indemnización por despido y proceder a pagarla. Más allá de esto, la indemnización como tal es la compensación que se otorga al ocasionar un daño o perjuicio a otra persona. La forma más común de indemnización suele ser el dinero, pero ya veremos más adelante que, en cierto sentido, no es la única contemplada en la ley laboral mexicana. Ahora bien, entendemos por acción de indemnización a la acción ejercida por el trabajador cuando no tiene interés de ser reinstalado en su puesto de trabajo, y es que el trabajador puede preferir ser indemnizado a regresar a un trabajo en el cual ya no se sentirá cómodo por haber sido despedido injustificadamente. El trabajador cuenta con el término de 2 meses para presentar la solicitud de conciliación ante el centro de conciliación competente, salvo las excepciones establecidas por la ley. En el centro de conciliación competente se llevará a cabo el procedimiento de conciliación prejudicial con el patrón. Una vez agotada la etapa de conciliación prejudicial sin que el trabajador y el patrón hayan llegado a un acuerdo, la autoridad conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria y será entonces que el trabajador podrá acudir a los tribunales laborales a solicitar que se le indemnice por el despido injustificado. Si el juicio al patrón no comprobó que el despido fue justificado o bien la causa de rescisión de la relación laboral, el trabajador tendrá derecho a ser indemnizado con el importe de 3 meses de salario. Además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. De una manera más precisa, el trabajador tendrá derecho a que el patrón le pague una indemnización consistente en 3 meses de salario, conocida como indemnización constitucional, que se explicará más adelante, la prima de antigüedad, la parte proporcional de aguinaldo, la parte proporcional de vacaciones, la parte proporcional de la prima vacacional y demás prestaciones vigentes incluidas en el contrato de trabajo o en las condiciones que regulan la relación con las empresas o patrón, como por ejemplo, bonos, comisiones, fondo de ahorro, utilidades, entre otras. Por lo que respecta a las utilidades, si la empresa se encuentra obligada a pagarlas y el trabajador tiene derecho a recibirlas conforme a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas previstas en la Ley Federal del Trabajo, el trabajador despedido injustificadamente participará de las utilidades, siempre y cuando se generen. Los patrones, que sean personas morales, pagarán utilidades a partir del primer día hábil de abril y hasta el último día de mayo. Los patrones, que sean personas físicas, las pagarán del primer día hábil de mayo al último día hábil de junio. Ahora bien, si en el juicio correspondiente el patrón no comprueba la causa de rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, a que se le paguen los salarios vencidos, conocidos como salarios caídos, los computados, desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. Cuando el trabajador en juicio haya reclamado la reinstalación y haya obtenido sentencia a su favor, será reinstalado por el patrón. Cuando el trabajador en juicio haya reclamado la reinstalación y haya obtenido sentencia a su favor y a pesar de ello el patrón se niegue a reinstalarlo, el trabajador tendrá derecho al pago de 20 días de salario por año trabajado y al pago de la indemnización constitucional,
consistente en el importe de 3 meses de salario. Cuando el trabajador en juicio haya reclamado la indemnización y haya obtenido sentencia a su favor, tendrá derecho a que el patrón pague la indemnización constitucional consistente en el importe de 3 meses de salario. Ahora vamos a mostrarles unos pequeños fragmentos de un video de Miguel Carbonell hablando sobre este tema. ¿Cómo vamos a llevar este cálculo? Sí, es correcto. En la forma de calcular, pero tampoco pensemos que es una cuestión, digamos, tan de legalidad de ver este rubro sí, este rubro no, un poquito como se calculan las prestaciones de trabajo, sino que el debate es un poco más abstracto e incluso más profundo. Hay 3 premisas que retoma la sentencia y que ya se han visto por jurisprudencia anterior de la Corte, y una tiene que ver con que la indemnización a que se refiere la Constitución debe ser íntegra para conseguir el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por la consecuencia propia del texto constitucional, que es la imposibilidad de que estos agentes y este personal de las instituciones policíacas sea reincorporada al servicio. Esa es una primera premisa. La segunda tiene que ver... ¿Indemnización integral le llamaríamos? Sí, digamos que decía, debe ser íntegra, sí, a la jurisprudencia. Ahorita pongámoslo así, pero es decir, que debe ser completa. Correcto. En ese primer texto de jurisprudencia lo que se decía básicamente era un primer, lineamiento sobre los 3 meses y los 20 días por año de salario. Todavía no entrábamos en si salario base, salario qué. Una segunda premisa tiene que ver con que la prohibición a reinstalar calificó a la Corte como una restricción constitucional, y en un posterior criterio jurisprudencial, dado que no había distinción en el tipo de cese, es decir, si tenía que ver con no cumplir con los requisitos de la ley o haber generado por, digamos, causas imputables a la persona de algún tipo de responsabilidad administrativa, como no tenía que ver eso, entonces esta restricción era de carácter absoluto. Entonces, ante una restricción de carácter absoluto que requiere de una indemnización íntegra, fue como se fue construyendo este criterio jurisprudencial a la luz del contexto histórico en que se fue llevando a cabo la reforma al 123. Pero ¿por qué digo que es más profundo que simplemente ver cómo se tiene que calcular? Porque la Corte se tuvo que enfrentar en este vaivén de ir cerrando el texto constitucional a buscar las áreas de oportunidad para ver cómo una restricción que ya estaba calificada como absoluta en el texto constitucional podía verse de la manera más favorable. Y justamente como se podía ver este texto de la manera más favorable, jalar el texto constitucional, aterrizarlo a la legalidad y entonces declarar la inconstitucionalidad de la norma. Es decir, la Corte no resolvió tienes que calcular esto sí y esto no, sino que la forma en que la norma estaba redactada, al limitar de alguna forma los rubros que tú quieras, era inconstitucional, porque el espíritu era que ante este tipo de limitaciones que ya ponían en una circunstancia, y te cito a ti, peculiar a los elementos del servicio policíaco, pues era reducir la peculiaridad. Oye, y se me antojaba ponerle otro adjetivo, ¿eh? No yo lo sé, por eso cito tu propio calificativo, y me refiero que, dado que ya está en esta circunstancia peculiar, la Corte se enfrenta al reto de cómo yo reduzco esta peculiaridad para ver que esta indemnización fuera de la manera más favorable. Y es cuando introduce el pro persona, ¿no? Y dice, vamos a buscar que la cuestión de los principios constitucionales jueguen entre la restricción y el pro persona para dotar de contenido esto y declarar la inconstitucionalidad de la norma. El pro persona, Juan Jaime, en alguno de sus vertientes, porque ha sido definido por la Corte, está en el párrafo segundo del artículo primero constitucional, como todos sabemos, pero digamos, en alguna de sus vertientes te permite optar. ¿Por qué nos explicas cuál era la opción? ¿Salario base o...? Ahora hablaremos de la indemnización constitucional por despido injustificado, la cual se encuentra prevista en el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción 22, que dispone que el patrón que despida al trabajador sin causa justificada deberá indemnizarlo con el importe de 3 meses de salario, como ya se ha mencionado. Esta indemnización de 3 meses de salario tiene su sustento en el hecho de que el trabajador puede subsistir y hacer frente a sus gastos y responsabilidades durante ese término, el cual es considerado como promedio para que el trabajador inicie una nueva actividad o bien encuentre un nuevo empleo. Por otro lado, esta indemnización es una sanción al patrón por separar de forma injustificada al trabajador de su empleo. Pero, ¿cómo calcular la indemnización por despido? Según la Ley Federal del Trabajo, en México son los 3 meses de salario, sumado a 20 días de sueldo por cada año de que el trabajador haya colaborado en la empresa.
La prima de antigüedad siempre debe estar incluida en el pago de indemnización y comprende el pago de 12 días de salario por cada año laborado en la empresa. También se debe añadir el pago de las prestaciones proporcionadas, que son las partes equivalentes a aguinaldo y prima vacacional. Es relevante mencionar que para poder calcular la indemnización por despido injustificado, necesitamos conocer primero el salario diario integrado, SDI, y a partir de ahí haremos el resto de los cálculos. Ya se ha hablado sobre la conceptualización y algunos caracteres especiales de la indemnización. Es importante conocer qué es o a qué se le considera como despido injustificado. Se parte de la idea de que la Ley Federal del Trabajo prevé la existencia de un reglamento interior de trabajo, en el cual se establecen las disposiciones obligatorias para los trabajadores y para el patrón de la empresa o establecimiento. Se prevé que si el trabajador incumple con alguna de sus obligaciones previstas en el contrato de trabajo y o en el reglamento interior, o incurre en alguna o algunas de las causas de rescisión previstas por la ley federal, el patrón podrá extinguir la relación laboral con el trabajador de forma justificada y sin responsabilidad para él. El patrón, al rescindir la relación laboral, deberá entregar al trabajador un aviso de rescisión, en el cual le hará saber la conducta que causa la rescisión y la fecha en la que la cometió. Este aviso deberá notificarlo personalmente al trabajador o bien a través del tribunal competente. El despido injustificado consiste precisamente en que el patrón, de manera unilateral, decide terminar dicha relación laboral con el trabajador. Los supuestos por los cuales un patrón puede despedir a un trabajador de forma injustificada pueden ser muy variados, desde razones personales hasta por discriminación. Por ende, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege a los trabajadores al establecer que estos no podrán ser despedidos injustificadamente, por lo cual, si el trabajador considera que fue despedido de esta manera, podrá solicitar optativamente la reinstalación en su puesto de trabajo o la indemnización. Como ejemplo de lo anterior, encontramos que si el trabajador no incumplió con las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, o en su caso del reglamento interior de trabajo, o bien no incurrió en alguna de las causas de rescisión y aún así el patrón decide dar por terminada la relación laboral, el despido será injustificado. Además, la Ley Federal del Trabajo establece que si el patrón rescinde la relación laboral, pero no notifica al trabajador el aviso de rescisión laboral, el despido será injustificado. De forma más específica, debemos recurrir al artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, donde se determina de una manera más clara y precisa las causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Estas serían: 1. Que al proponer el empleo, el jefe engañe al trabajador respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador. 2. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y o acoso sexual, malos tratamientos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. 3. Si el empleador, sus familiares o trabajadores fuera del servicio incurren en los actos mencionados en el punto anterior, estos deben revestir tal gravedad que hagan imposible el incumplimiento en la relación de trabajo. En otras palabras, debe configurarse el mobbing laboral para que se acredite el despido injustificado y el derecho a la indemnización correspondiente. 4. La reducción del salario del trabajador. 5.
cuando el colaborador no reciba el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos. 6. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo. 7. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas en el establecimiento o porque no se cumplen las medidas preventivas y de seguridad que establece la ley. 8. Que por imprudencia o descuido el empleador comprometa la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentran en este. Y 9. Exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador. Todos los supuestos anteriores están contemplados, como ya se ha dicho, en la Ley Federal del Trabajo, indicando que si el trabajador es despedido por alguna de las causas anteriores, el despido será considerado injustificado. Como ya hemos mencionado, la indemnización no es la única acción que puede llevar a cabo el trabajador al ser despedido injustificadamente, puesto que también se cuenta con la acción de reinstalación, que contempla el artículo 123, apartado A, fracción 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual otorga al trabajador la acción para ser reinstalado en el caso de despido injustificado, brindándole así la posibilidad de solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal, si no existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba. Al igual que en la acción indemnizatoria, el trabajador cuenta con el término de 2 meses para presentar la solicitud de conciliación ante el centro de conciliación competente, salvo las excepciones establecidas por la ley. En el centro de conciliación se llevará a cabo el procedimiento de conciliación prejudicial con el patrón. Una vez agotada la etapa de conciliación prejudicial, sin que el trabajador y el patrón hayan llegado a un acuerdo, la autoridad conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria y será entonces que el trabajador podrá acudir a los tribunales laborales a solicitar que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba con las mismas funciones, responsabilidades, condiciones y prestaciones que tenía cuando fue despedido. Si en juicio el patrón no comprobó que el despido fue justificado o bien la causa de rescisión de la relación laboral, el trabajador tendrá derecho a ser reinstalado y además a que se le paguen los salarios vencidos, los cuales se computarán desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses.